Buenas tardes nuevamente. Tenemos de nuevo un panel internacional con enfoques desde distintos puntos de vista en un tema muy, muy trending también. Hablamos de branding en clubes de fútbol, el potencial del mercado y también teniendo en cuenta la mirada del hincha. Y para acompañarnos en este conversatorio debate, tenemos a Pablo Ruiz, gerente de marketing de Racing Club de Avellaneda, de Argentina. Y tenemos también a Sintu Akram, founder y CEO de CA Sports Marketing. También es docente de Johan Cruyff Institute en algunas de las cátedras, principalmente de marketing deportivo. Bueno, estamos hablando de dos personas, colegas, amigos con quienes también compartimos muchos espacios en distintas circunstancias, que nos van a comentar sobre este tema tan apasionante y sobre todo con muchos cambios y giros dentro de esta nueva normalidad, sobre todo en la pandemia, ¿no? Así que primeramente, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Edgar. La verdad que es un placer, un gusto estar compartiendo este espacio y formar parte de este primer encuentro, que la verdad que celebro y la verdad que los felicito por la organización. Gracias, Pablo. Cintia, ¿cómo estás? Estamos cerquita nosotros, aquí en Barcelona. Sí, muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con vosotros y de poder charlar con Pablo, que al final es un referente en toda América Latina y que debe estar muy nervioso por el partido de hoy. O sea que... A quien aprovechamos y le deseamos ya éxito. Recordemos que Racing juega los cuartos de final hoy, el partido de ida contra otro también club muy importante del continente de Argentina. Así que bueno, esto entre paréntesis, Pablo, tranquilo, tranquilo. Bueno, y para arrancar, ¿qué les parece si damos un poco un concepto general? Hablamos del título que es branding en los clubes de fútbol, pero entendamos bien qué es branding, ¿no? Principalmente qué se entiende como branding, cuál es la diferencia con el marketing convencional. Pablito, queremos escucharte de tu perspectiva, todo tuyo. Bueno, un poco, creo que está bueno el puntapié inicial más que nada como disparador y como introducción al tema de branding, básicamente porque generalmente se percibe o se confunde lo que es el branding con lo que es el marketing, propiamente dicho, y también se confunde los alcances del branding, ya que la mayoría de las veces se identifica desde la punta del iceberg, digamos, que lo que más se ve que es la parte de imagen y de logotipo, pero sin embargo el marketing engloba muchísimas cosas, siguiendo en este esquema de iceberg, de la parte que sale a la superficie y la parte que no. Hay toda una parte que tiene que ver con imagen de marca, que tiene que ver con el nombre, con el comportamiento, con lenguaje, con proyección, con signos gráficos, si querés, por llamarlo de alguna manera, y tiene que ver también con toda una parte que es la que está debajo de la superficie, que es la relacionada con la identidad de marca. Y ahí también está la génesis y quizás la esencia y lo más importante que engloba el branding en el proceso de asociar una marca a conceptos y a valores. O sea, qué valores representan a nuestra marca y por qué nosotros queremos que la gente que consume nuestra marca o que la gente que queremos que elija nuestra marca asocie a nuestra marca con los conceptos y los valores que a nosotros nos representan. Por eso mismo, esa parte que tiene que ver con la identidad de marca, quizás, que está relacionada sí a valores, a la personalidad, a la misión y a la visión, al concepto y al producto y al servicio, tiene que dejar una muy buena base para que ese buen trabajo de branding se vea reflejado en una buena estrategia de marketing posteriormente. Digamos que son dos cosas distintas que van de la mano, pero hay toda una etapa previa y de base que tienen que ver con el branding que no la podemos descuidar y que es del ABC es la A de lo que va a ser nuestra marca. Que sin duda cuando se tratan de clubes de fútbol es un contexto totalmente distinto a cualquier tipo de branding convencional o tradicional, ¿no? Cintu, hablando de identidad de marca que nos comentaba Pablo, desde tu perspectiva, ¿cómo CA lleva a cabo este concepto y bueno, que nos cuentes un poco la actividad? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía él, ¿no? Al final nosotros nos encontramos
un caso, ¿no? Muy recurrente, y es precisamente el tema de los valores, ¿no? Y yo siempre, en el Johan Cruyff Institute mismo, lo hablo siempre con los alumnos, y es qué valores tiene un club de fútbol, ¿no? O qué valores tiene una marca. ¿Qué valores tiene en general todo aquello que se quiere asociar al mundo deportivo, ¿no? al entorno deportivo? Y al final todo el mundo te dice los mismos, ¿no? O sea, quiero decir, es lo complicado, ¿no? O sea, todo el mundo se quiere asociar a la superación, ¿no? Al trabajo en equipo, al no sé qué. Es evidente que nadie te va a decir, no, me voy a asociar a cosas malas o negativas, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos encontramos, cuando hablamos con marcas o con propiedades, ¿no? que cuando nos hacen este análisis de misión, visión, valores y demás, no tienen mucho que explicar que los haga originales, ¿no? O que los haga realmente diferenciales al resto, ¿no? Y ese es un poco, yo creo, el gran reto que tienen todas las propiedades deportivas, todas las marcas que se quieren asociar a esto. Es decir, ¿qué tengo que explicar yo? ¿Qué me hace original? ¿Qué me hace único? ¿Cómo lo explico? ¿No? Y cómo le queda claro al consumidor que yo tengo esta esencia, que yo tengo estos valores, que yo tengo esta visión y que es única en cierta manera mía, ¿no? Y eso creo que es lo difícil, ¿no? A veces nos hemos encontrado nosotros muchos casos de marcas que se meten en el mundo del fútbol y cuando llevan un tiempo te dicen, bueno, ¿y cómo se está yendo, no? Y se basan pues simplemente en el retorno que les está dando o lo que sea, pero no se basan en cómo les percibe el consumidor después de esas acciones de marketing deportivo, ¿no? Y dices, bueno, es una percepción, tú tenías unos objetivos, querías acercar tu marca de una manera, has hecho acciones de branding para llegar a todo esto, ¿lo has conseguido o no lo has conseguido? ¿No? Y más allá de, ya te digo, ¿no? de la génesis que decía Pablo, que me ha gustado mucho, ¿no? De la génesis que muchas veces es la misma para todo el mundo, ¿no? Y es las buenas ilusiones, los valores superpositivos y nos quedamos con eso, ¿no? Yo creo que la teoría hay mucha gente que la tiene clara, lo difícil, es lo que ha dicho Pablo, es llevarla a cabo, ¿no? Y hacerte único, ¿no? Y transmitir realmente algo que el consumidor, que el usuario, que el espectador diga, ellos son esto, ¿no? Y creo que esta es la clave y es lo que nosotros intentamos, ¿no? Al final, todo el mundo puede hacer marketing, todo el mundo se puede meter en el mundo del deporte. La idea es dejar una pisada, ¿no? En el mundo del deporte y dejar una huella, ¿no? Y que la gente diga, estos han hecho esto, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de génesis, hacemos eco de todo, del término de Pablo, o de la concepción del ADN de cualquier club de fútbol, ya enfocándonos en temas de deporte o de club de fútbol. Creo que, o veo que este panel puede servir también un poco para, no para contrastar diferencias, pero sí ver un poco perspectivas de cómo se desarrolla en términos de branding los clubes de fútbol entre Europa y América Latina principalmente. Sobre todo porque, como bien decía Cinto, ¿no? La teoría quizás la sabemos todos, el arte está probablemente en cómo eso, ese ADN o el génesis se refleja al mundo exterior o lo que se quiere transmitir, ¿no? Y para enfocar un poquito el público de América Latina, también cuando estuve en el club de Paraguay, intentando descifrar el ADN del club para luego transmitirlo y a través de eso generar ingresos, potenciar la relación con el socio principalmente, que como sabrás, Cinto también, en América Latina está muy arraigado todavía en los clubes de asociación sin fines de lucro, no tanto con una estructura jurídica corporativa. Entonces realmente ahí se tornaba un poco el desafío, ¿no? Primero conocerse internamente y luego lanzar para afuera. Desde Racing Club, Pablo, con todas las campañas excelentes también que han realizado y con mucho reconocimiento a nivel Latinoamérica, a nivel global, ¿cómo se posicionaron y cómo realizaron esa estrategia para poder instalar la marca Racing en la mente, no solamente del hincha de Racing, sino también prácticamente en todo el mundo? Bueno, yo creo que ahí Cinto dijo algo que es
Es muy interesante y tiene que ver, yo siempre lo llevo al plano de conocer básicamente, y ahí te cuento un poco y te respondo también tu pregunta, en dónde nos vamos a parar nosotros para definir nuestros valores. Tiene que ver, para nosotros lo entendimos en un contexto muy adverso en lo deportivo, que fue cuando nos tocó hacer esa etapa cero, digamos. Después nos dimos cuenta que fue una de las mejores elecciones que podríamos haber tomado, que fue corrernos totalmente del resultado deportivo y poner en el centro de nuestro plan de marketing al hincha y comunicar y establecer los valores de la marca justamente desde ahí. Y ahí está un poco el desafío de lo que hablaba Cinto de cómo nos volvemos únicos y cómo nos volvemos originales. Y creemos que ahí está un poco el ADN. Racing es un club que tuvo bastantes dificultades previas al año 2009, que es cuando el club vuelve a mano de sus socios, que lo llevó casi a desaparecer en el año 99, después de atravesar una quiebra institucional. Le tocó también en la década del 80 descender de categoría. Fue un equipo grande que estuvo 35 años sin salir campeón en Argentina. Eso que en cualquier lugar se vería como una amenaza, nuestro desafío fue transformarlo justamente en una oportunidad. Nosotros eso lo vimos traducido en un valor de fidelidad que nos parecía buenísimo para que el club lo tenga como uno de sus valores de marca. Además de, obviamente, la pasión que obviamente es otro de los valores el cual decía Cinto que también todos compartimos. Todos tenemos pasión. El tema es ver qué pasión es la que identifica a tu club. Y de nuevo, en esta dualidad de Europa-Latinoamérica, quizás no hay que irse a 10.000 kilómetros de distancia para analizar un público de otro. Nosotros tenemos, lo menciono siempre este ejemplo, es muy conocida la cercanía y la rivalidad que hay entre Racing e Independiente, que somos dos clubes antagónicos, por llamarlo de alguna manera, que compartimos la misma ciudad y nuestros estadios están a solamente 200 metros de distancia uno de otro. Sin embargo, el público, el hincha es completamente distinto. Lo que le gusta al hincha Independiente es algo muy particular y muy marcado, y el hincha de Racing es algo completamente distinto. Creemos que a partir de conocer el perfil del hincha, vamos a tener una visión un poco bastante más clara, y quizás el 50%, pues yo siempre digo, el 50% de la batalla ganada desde el conocimiento del perfil del hincha, porque desde ahí vamos a comunicar nuestros valores. Y obviamente, antes les decía que era un poco lo que nos marcó estar por el camino correcto, conocer ese perfil de hincha para despegarnos un poco de lo que es el resultado deportivo, en un público tan pasional en el cual a los 3 partidos ganados sos el mejor equipo del mundo y en los 3 perdidos vuela todo por el aire. Lo que buscamos nosotros es justamente que aquellos jugadores que nosotros elegimos para representar al club sean un poco el hincha en la cancha, y que todo ese sentido de pertenencia, todo lo que tiene que ver con la identidad del club, esté plasmado desde esos jugadores en los cuales el hincha se ve reflejado. Pero no reflejado por la forma de juego, sino porque quizás es un jugador que nació en el club, que está completamente identificado, que es un embajador de Racing en el mundo, caso Diego Milito, caso Lisandro López, caso Lautaro Martínez, Matías Aracho, jugadores de la cantera del club, que nos permiten a nosotros formar una identidad de marca que sea reconocida primero puertas adentro hacia Argentina para ser originales y únicos, y después hacia afuera. Después, obviamente, tenemos un desafío aún mayor que creemos que atraviesa de cambio de paradigma un poco, para llamarlo de alguna manera, entre lo que es la relación club-patrocinador, que hoy en día ya no es más el tema de que un cartel salga bien en la línea de cámaras de la transmisión de televisión, sino también tiene que ver más con las experiencias y quizás todo lo que potencialmente tiende a ser aspiracional, digamos, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a experiencias, tiene que ver con cómo la marca, el patrocinador, y ese es el gran desafío que tenemos, comunicar
a través de los valores del club. Es un atajo que puede tomar una marca como estrategia de comunicación y de marketing para llegar de una manera distinta, un camino distinto hacia el consumidor. Ese mismo consumidor que lo tiene de lunes a viernes con un cierto perfil, el domingo, el día del partido, cambia completamente. Se puede abordar desde otra manera a través de los valores que transmite el club. Para una marca es muy difícil quizás transmitir tradición, transmitir fidelidad, fidelidad, pasión y tradición. Es completamente difícil para una marca nueva. Sin embargo, asociándose a un equipo de fútbol puede tomar ese atajo, pero entendiendo justamente que puede llegar a través de eso, a través de los valores. Es el desafío que tenemos entre el club y marcas hoy en día. Definitivamente desvincular el resultado deportivo como un eje que contempla todos estos criterios al momento de analizar el perfil del hincha, ¿no? Es un reto, sobre todo teniendo en cuenta la pasión con la que el hincha latinoamericano o sudamericano, sobre todo el argentino y lo de la zona, ¿no? Están tan arraigados con el tema de los partidos. Es un desafío de todos los que estamos involucrados en temas de branding y marketing, ¿no? Y también cómo esto se construye o cómo esta identidad de marca se construye con el hincha y así también se transmite con los patrocinadores, ¿no? Cinto, en este sentido, desde un perfil más del sponsor, ¿cómo lo ven en términos de branding? ¿Las marcas van comprendiendo más o no la importancia de poder alinearse a los valores del club, al ADN del club? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto y cómo lo viven las marcas con las que también tuviste chance de poder conectar? Aquí un poco lo mismo, ¿no? Es decir, la relación tradicionalmente, y yo creo que esto, Pablo me puede corregir, pero yo creo que es universal, la relación marca-club es una relación complicada en general. O sea, porque cada marca es de su madre y de su padre, ¿no? Y cada marca tiene sus guidelines, ¿no? Y sus líneas de trabajo y tiene su manera de hacer las cosas. Y la realidad es que los clubes de fútbol, y yo tuve la oportunidad de trabajar en el Barcelona durante un tiempo, son estrictos en sus reglas, ¿no? Es decir, yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo enamoramos a una marca? La enamoramos con los jugadores, ¿no? En las presentaciones, cuando vamos a buscar a patrocinadores. Y la realidad es que luego las acciones que se pueden hacer con los jugadores son muy limitadas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nace no el inconveniente, sino la diferencia de puntos de vista, ¿no? En cierta manera, los patrocinadores se sienten como que han comprado un producto, ¿no? Y realmente es así. O sea, ellos invierten un dinero por tener un producto o por poder participar de un producto, ¿no? Pero la realidad es que luego, una vez se empiezan a hacer acciones junto con el club, es complicado acercar estas posturas, ¿no? Primero de todo, y creo aquí, Edgar, que la labor, digamos, docente o de consultoría o de que una agencia acompañe es muy importante, porque hay muchas marcas que entran en el mundo del fútbol y que la persona que va a llevar la cuenta, digamos, del patrocinio del Racing o de lo que sea, no tiene por qué saber de fútbol, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Es decir, cuando tú estás en el lado del patrocinador y has de dedicarte a realizar acciones para el mundo del fútbol, te ha de gustar el fútbol. O sea, si no, pero ya no digo un club de fútbol o el otro, o ser del Barça o del Madrid o de lo que sea, no. Pero has de entender cuál es tu público objetivo, cuál es tu interlocutor, cuáles son los medios que tienes para llegar a tu público, ¿no? Y cuáles son las reglas del juego para trabajar con un club de fútbol, ¿no? Entonces, yo siempre cuento anécdotas pues, de mi paso por club y de experiencias que he tenido con otros clubes, de muchas marcas que te vienen el día que han de hacer un rodaje con jugadores de fútbol y piden cosas que son imposibles. Es decir, los jugadores de fútbol no son actores, por ejemplo, con lo cual
te pueden sonreír o te pueden hacer lo que sea, pero tú no le puedes pedir a un jugador, no, mira, ahora hazme una chilena y luego no sé qué. Ya, a lo mejor este jugador no ha hecho en la vida una chilena. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, tu guión, que es perfecto, no es lo fácil, ¿no? O lo evidente, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque probablemente una vez entras en un patrocinio, no se genera algo que creo que ha de evolucionar hacia eso, y es una relación de partenariado de verdad, ¿no? De partnership. Es decir, oye, ¿cómo yo desde el club te puedo ayudar a generar negocio? Que al final es lo que quieren todas las empresas, ¿no? O sea, todos quieren branding, no sé qué tal, pero que todos quieren vender más, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar yo a vender más? ¿Y cómo me puedes ayudar tú a darme potencia comunicativa, ¿no? A crearme sinergias, a expandir mi mensaje por el mundo, pero a expandir mi mensaje. Es decir, tú te estás asociando a los valores del Racing o del Barcelona o de lo que sea, y no me los vas a cambiar. Es decir, tú has comprado un producto y ese es el producto que has comprado. Entonces, no me pidas cambios, apóyate en mi plataforma y ayúdame a expandir este mensaje, ¿no? Y a veces tengo la sensación que el inicio, ¿no? Es como una relación de enamoramiento, ¿no? Te enamoras de una persona, ¿no? Y todo es de color de rosa, y llega un día en el que cuando llegan fricciones, llegan cosas que yo pensaba que podía hacer y no sé qué, los caminos se empiezan a separar un poco, ¿no? Y ese es el riesgo, ¿no? Honestamente, y nosotros trabajamos en México, en Italia, en UK y en muchos países, honestamente creo que pasa en todos lados. O sea, ¿qué pasa? Que en América Latina, sobre todo en Argentina, Paraguay, por cómo sois, mi percepción desde fuera es que aún debe ser más grande esto. Es decir, ¿cómo voy a cambiar yo cómo es mi club, ¿no? O sea, ¿cómo voy a acceder en esto cuando ostras, esto es nuestra vida, ¿no? Yo creo que en aquellos clubes que tienden a ser mucho más globales, ¿no? Pues puede ser un United, un Barcelona, un Madrid o todo esto, bueno, pues han de acabar cediendo parte de su, digamos, de sus características, bueno, pues porque trabajas con marcas que son de China, porque trabajas con marcas que son de Japón, y la cultura de cada uno de estos patrocinadores te hace el que no puedas implementarlo todo como es España. En España somos como en América Latina, ¿no? Ostras, sangre muy caliente, no sé qué, todo esto. Entonces, cuando vas con estos argumentos, esta manera de hacer a una cultura china, a una cultura japonesa y esto, hombre, pues es complicado. Entonces, honestamente, creo que es un trabajo que queda mucho por hacer, y que, bajo mi punto de vista, pasa por crear relaciones de partnership de verdad, ¿no? Dejar de ser patrocinadores para ser socios. Coincido plenamente con lo que menciona Cíntulo de el proceso de formación o de educación, slash agencia, slash consultoría, es clave dentro de este proceso, ¿no? Apoyarse en plataformas que funcionan, en tutorías o asesoramientos que estén comprobados que funcionan también. Y para ello, yo no sé, Pablito, te invito a que nos comentes un poco tu experiencia, pero en mi caso también trabajando en clubes, lo que pasa siempre es, uno, lo que decía Cintu, de que es difícil generar esta, no es difícil, pero bueno, cuesta un poco dar el 100% de lo que necesita el sponsor en términos de relacionamiento con los jugadores, es decir, porque tienen sus tiempos, sus entrenamientos, sus competencias. Eh, pero definitivamente pasamos de un tiempo a que los acuerdos de patrocinio sean simplemente un contrato y un cartel, como tú decías, Pablito, eh, a que generar una relación de alianza, ¿no? Que no sea más la persona o la entidad que paga un fee y termina allí, sino dedicar un presupuesto para la activación y también fomentar la relación a largo plazo, ¿no? En ese sentido, también es importante que los dirigentes o las cabezas entiendan también este proceso y puedan dar apertura para que todas las ideas de branding que tengas, Pablo, o mismo Cinto, al implementarlo, se puedan dar, ¿no? Todos los actores deben estar alineados en este proceso, Pablo. ¿Cómo lo ves vos en términos del club y en términos personales también? Yo comparto lo que mencionaba Cinto recién, pero totalmente.
De hecho, nosotros a nuestros sponsors, a los patrocinadores, los presentamos como socios comerciales. Ahí yo identifico varias cosas puntuales que por lo menos les dejo mi punto de vista desde mi experiencia en Racing, que funcionaron relativamente bien. Y cuando digo funcionaron relativamente bien, no hablo de un día para el otro. Yo trabajo en el club, tengo la suerte de trabajar en el club hace ya 10 años. Y fue todo un proceso y un cambio de cultura que tiene que ver con lo que es la relación entre las marcas y el club, y puntualmente entre lo que es la figura del jugador, que como bien dijeron, no son actores, a veces es difícil hacer entender eso. Y tiene que ver, yo creo que primero por un lado, lo que tiene que ver en lo contractual, nosotros buscamos, y lo tenemos como una de las prioridades, no poner nunca en el contrato algo que sabemos que no vamos a cumplir, y por lo menos dejar ya de antemano bien clara todo, cómo son las cosas. En cuanto en lo que tiene que ver con la cultura de la relación entre el jugador y las marcas, como esa porción, no importa, chica o grande entre lo que es el contrato, pero que sí está y figura tiene que ser, tiene que ver primero con entender eso, de que no son actores. Ahí ya hay un trabajo de filtro entre lo que es el departamento de marketing con la marca, y también serles bien específicos al jugador de qué es lo que se va a hacer, de qué manera, y si se va a hacer en media hora, se va a hacer en media hora y no en 45 minutos. En ser claros y trabajar en conjunto con la marca para que si, por ejemplo, hay que producir un guión para un spot publicitario, ese guión tiene que contemplar eso de que el jugador no es actor. O sea, no podemos pretender que el jugador diga un decálogo si sabemos que no lo va a poder decir. Y si lo dice, va a quedar mal, justamente, va a quedar muy mal a cámara. Porque lo que nosotros queremos buscar es una actitud, alguna frase o algo puntual que te defina lo que quiere hacer la marca en asociación con el club. Después sí, obviamente hay toda una relación que tenemos y que dejamos establecida de antemano que tiene que ver, y nosotros lo manifestamos ya en etapa de negociación, que tiene que ver con el desafío de la marca y del club de comunicar a través de los valores del club, de qué manera podemos llegarle al consumidor para que la marca encuentre una conexión distinta a la que logra de una manera convencional, digamos. En toda esa etapa los acompañamos. En el caso de Racing, todo lo que es marketing y comercial funcionan como dos áreas distintas. Nos dividimos el trabajo en 3 etapas. La etapa primera, que tiene que ver con el desarrollo del producto, la desarrolla el departamento de marketing. La etapa 2, que es la de venta, la desarrolla el departamento comercial. Y después vuelvo al departamento de marketing para la etapa 3, que ya es la etapa de implementación. Pero de ninguna manera firmamos un contrato para dejarlo guardado en el cajón y volverlo a abrir y a revisar a un mes del vencimiento. Es una relación que se trata de trazar semana a semana, incluso desde un vínculo más humano con la persona que lleva adelante la relación desde el lado del socio comercial, del patrocinador, y que tratamos de dar siempre para más. Si bien dentro del contrato no firmamos nada que no podamos hacer, hacemos el doble de cosas, o tratamos de hacer el doble de cosas de las que están firmadas en favor de la marca, para que justamente la marca se sienta contenida y sienta una diferencia entre lo que hace Racing y lo que hace el resto de los clubes. En este caso hay muchas marcas que activan con varios clubes de Argentina, y nosotros queremos que se note esa diferencia entre lo que es trabajar con Racing y lo que es trabajar con el resto, que lo descubra solo la marca. Creemos que es a uno de nuestros máximos objetivos, que es establecer relaciones y alianzas de largo plazo, es lo mejor que podemos dar. Y no hay otra manera que estar encima del tema, proponerles nosotros mismos a las marcas, sorprenderlos con presencia de marca donde no estaba establecido que haya presencia de marca,
por más allá de que lo diga o no lo diga el contrato. Nos gusta que en ese sentido el patrocinador sienta que el club está por demás, y que lo sorprendamos con informes o clippings donde se vea toda la presencia de la marca en los distintos medios de comunicación. Es toda una relación que nosotros la llamamos fundamental para todo lo que es nuestro objetivo de largo plazo. Y también creemos, fuera de lo que es la relación con el sponsor, es que nosotros, teniendo vínculos de largo plazo, estamos dando una imagen de marca distinta para otras marcas que se quieren asociar al club. Más allá de lo que tenga que ver desde el plano deportivo, como no, hay un montón de marcas que no apuestan al fútbol porque quizás ese límite que hay entre pasión y violencia por estos lados es una línea muy, muy delgada, digamos. Sin embargo, a través de activaciones de responsabilidad social, podemos llegar a muchísimas otras marcas. A ver, el abanico es infinito, pero creo y estoy convencido que pasa por no prometer cosas que no podemos cumplir realmente y aprender de las dos partes. Aprender de las dos partes siempre lo digo, el marketing no es una ciencia exacta, lo vemos con distintos resultados a mismas activaciones, y tiene que ver con el público, entendiendo el público al cual nos estamos dirigiendo permanentemente y ayudándolos a nuestros patrocinadores a que entiendan también ese público. Les estamos allanando el camino y es más, lo estamos recorriendo juntos. Claro, la propuesta de valor para ofrecer a los sponsors y mismo para los fans también, siempre que exceda a lo acordado, fomenta indudablemente las relaciones con los sponsors y también con los hinchas, ¿no? Cintu, en términos de lo que comentaba también Pablo, de la identidad de la generación de marca, y de fortalecerlo con los sponsors, teniendo en cuenta el branding de los clubes de fútbol, ¿qué nos espera en los próximos meses según tu perspectiva luego de todos los acontecimientos del año 2020? ¿Cómo van a reaccionar? El enfoque digital, el enfoque social, ¿cómo lo ves desde tu área? Esta es la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que algo bueno o malo que nos ha traído el tema del COVID es que todo el mundo ha reseteado, ¿no? Es decir, llevábamos muchos años trabajando de una manera, llevábamos muchos años ofreciendo un tipo de activos, un tipo de experiencias, un tipo de soportes o de assets de patrocinio para todos los patrocinadores. Los clubes estábamos acostumbrados a conectar con el fan de una manera y de golpe ha desaparecido todo, ¿no? Entonces, ha desaparecido todo, incluso los contratos de patrocinio que tienen firmados la mayoría de clubes, obviamente no contemplaban este escenario y obviamente hay muchísimos activos que no se pueden cumplir, ¿no? Y es algo complicado, pero que a la vez es lógico que las marcas reclamen, ¿no? Es decir, cuando yo he pagado por algo que no puedo tener, es normal que reclame una compensación, ¿no? ¿Qué pasa? Que los clubes y la sociedad en general se ha tenido que digitalizar avanzando 5 años en 6 meses, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Para, primero de todo, no tener que abonar dinero, que eso era algo dramático, ¿no? Es decir, cuando tú estás en una propiedad deportiva y ya cuentas con un presupuesto y te viene una situación como el COVID, lo que no puedes hacer es devolver un 20, un 30, un 40% del presupuesto que tú ya contabas, ¿no? Y por tanto, se han tenido que reinventar, ¿no? Los clubes se han tenido que reinventar los paquetes de patrocinio y se ha tenido que reinventar la manera con la cual nosotros conectamos con el fan. Me explico. Cosas que hasta hace meses eran impensables, ¿no? Por ejemplo, hacer un Zoom con jugadores de fútbol, ¿no? Y tener una experiencia virtual con jugadores de fútbol.
ahora se está haciendo y te diría que de aquí 6 meses va a ser lo habitual, ¿no? Entonces, pero era extraño para el jugador de fútbol, para el club y para el fan. O sea, la percepción que teníamos nosotros de hacer una videoconferencia como experiencia única versus ver a un jugador y tocarlo, ¿no? Como aquel que dice, estaba a años luz, cuando ahora se ha acercado millones de kilómetros, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que los clubes tienen que pasar de una situación donde lo digital era gratis o pseudo gratis, ¿no? Era como un añadido del contrato de patrocinio, a una situación donde lo digital probablemente, aunque cambie y volvamos a la asistencia a los estadios, tendrá un peso muy elevado en los contratos de patrocinio, ¿no? Sobre todo porque el consumidor no era nativo digital y ahora es nativo digital. Es decir, mi madre, que tiene 70 y pico años, cada día hace una videoconferencia con mis hijos y antes no sabía ni cómo funcionaba el FaceTime y el Zoom y todo esto, ¿no? Lo cual te indica que hasta el sector de la población más reacio a toda la parte digital ya es nativo digital, ¿no? Todos nos hemos acostumbrado a ver contenido digital para consumir contenido de nuestros clubes y, por tanto, los clubes van a tener la obligación de tener una app muy potente, de tener una plataforma de contenidos muy potente, de tener unas redes sociales potentes y de probablemente tener una vía de ingresos en el ámbito digital que tenga un peso muy elevado en la cuenta de resultados, sea vía suscripciones, sea vía contenido premium, sea vía monetización de redes sociales, sea vía vender espacios publicitarios, sea lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que ha cambiado el paradigma incluso para los clubes más globales, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hasta hace meses todos los clubes miraban a Asia, ¿no? Por ejemplo, que es donde había el dinero, ¿no? Oye, los asiáticos tienen dinero, vienen patrocinadores y demás. Cuando estamos en un entorno digital, probablemente el hecho de conseguir fans y no tanto pensar en el patrocinio a corto plazo gana mucho peso. Por tanto, muchos clubes, sobre todo españoles, a lo mejor han de dejar de mirar tanto hacia Asia y mirar mucho hacia América Latina, que es un mercado enorme que desgraciadamente se les ha hecho poco caso, ¿no? Porque no se podía monetizar rápidamente, pero ahora en un entorno en el que se pueden captar millones de fans digitales y donde podemos pasar de tener 5 o 10 millones de seguidores a 20, 30, 40, bueno, igual las reglas del juego han cambiado, ¿no? Y por otro lado, las marcas, lo mismo, han de entender que la experiencia del fan, y esto es una percepción, no volverá a ser lo que era antes. O sea, creo que va a pasar mucho tiempo, aún con vacuna, con lo que sea, antes de que podamos hacer acciones en fan zones con 10.000 personas abrazándose todo el mundo y usando todos el mismo joystick de una PlayStation, ¿no? O sea, me cuesta mucho visualizar todo esto, ¿no? Por tanto, también las marcas que entran en el mundo del patrocinio han de saber adaptarse a un entorno digital, realizar activaciones digitales, poder conectar con el usuario de manera digital y, por tanto, acercarse mucho más a las redes sociales, a los valores del club, a la manera de comunicar del club. Creo que en el ámbito digital esta relación se va a estrechar mucho más que no en el ámbito analógico, ¿no? En el ámbito analógico llegaba una marca, hacía su acción, hacía su campaña y se vinculaba un poco al club cuando le interesaba, ¿no? En el ámbito digital te has de apalancar con el club, porque si no, no llegas. Es decir, yo soy una marca, puedo tener 5.000 seguidores en redes sociales y como haga una acción para mis 5.000 seguidores estoy muerto, ¿no? Si me apalanco en el club, pues impactaré en todos los potenciales seguidores del club, ¿no? Y además, si lo hago en mis redes sociales, yo puedo estar patrocinando al Racing, pero puedo tener seguidores de todos los clubes de fútbol. Por tanto, si cuelgo cosas en mis redes sociales o en mi página web haciendo mucho énfasis en el Racing, a lo mejor pierdo clientes, con lo cual es una estrategia complicada.
yo creo que estamos ante el reto más grande que ha habido en la historia del fútbol y del deporte, en términos marketingianos y en términos de patrocinio, y creo que por primera vez clubes que a lo mejor se habían quedado muy atrás en muchas cosas, bueno, pues por lo que sea, porque tienen una masa social pequeña, lo que sea, pueden ser diferenciales y puedan ganar terreno versus otros clubes que estaban a un camino mucho más adelantado si son muy ágiles en su estrategia digital. Claramente muchas de las acciones que anteriormente se realizaban en términos de que exigían presencialidad, ¿no? Como el ticketing en los match days o mismo el hospitality, food and beverage, tipo de actividades que hoy día están obsoletas, generaron mucho impacto en la generación de ingresos y mismo en la interacción con los fans en clubes que se encontraban cero preparados, y el impacto fue mucho mayor a aquellos que estaban desarrollando de alguna manera una estrategia digital o que ya iniciaron alguna especie de actividad o acciones digitales, ¿no? Con lo cual creo que también este periodo homogenizó de alguna manera muchas de las oportunidades o la brecha también que existían entre clubes de masa de hinchas muy grandes y quizás otros no tanto. Y lo que comentaba Pablito, ¿no? De que quizás no sea tanto enfocarse al hincha como tal, sino también al hincha del fútbol en general, ¿no? No solamente del club al cual uno es hincha, sino también del deporte del fútbol como tal, y que sea un atractivo mucho más internacional, ¿no? Con lo cual creo que esto también nos deja un aprendizaje, ¿no? Por lo que el tema digital se vuelve clave en todos los clubes de fútbol y en todos los deportes. Pablito, ¿cómo lo vivieron ustedes en Racing todo estos enfoques digitales y si tienes en mente una o dos campañas rápidas que quisieras compartir para ver un poco también la reacción de los hinchas y la relación con los sponsors en este aspecto? Sí, a ver, coincido básicamente en todos los conceptos. Nos encontramos con que unidades de negocios que estaban digitalizadas ya en el club y que venían funcionando bien, obviamente tuvieron un crecimiento increíble, exponencial. A ver, en los primeros 3 meses se cuadruplicó la facturación de lo que es la tienda online del club, que ya viene funcionando y bien desde el año 2011. Si nosotros hubiésemos querido lanzarla a las apuradas, hubiese sido imposible. Y así mismo también nos vimos en el desafío de, obviamente, hizo un gran trabajo, por ejemplo, el departamento de socios, digitalizando todo lo que es la atención. Obviamente llovían consultas que tenían que ver con el tema del abono de la temporada o el tema de la cuota social. Tratamos de enfocar todo lo que fue una campaña. Obviamente tuvimos que virar a todo lo que nosotros creíamos que iba a ser el objetivo de desarrollar una campaña de captación de socios a una campaña de retención. Por suerte fuimos uno de los clubes con menor impacto en cuanto a la reducción de la masa social, que la verdad que rondó aproximadamente un 5%. Solamente, obviamente hay un porcentaje de mora que estamos trabajando para revertirlo, que era obvio que podía llegar a pasar, más en un contexto de crisis económica del país, además de global. Donde lo primero donde recorta la gente es en el entretenimiento, pero bueno, justamente nuestra estrategia estuvo justamente en sacar a Racing de lo que es el entretenimiento únicamente, sino que también, así como uno tiene derechos como socio, también tiene obligaciones para con el club, y obviamente hacer al socio parte y que se reconozca y reconocerlo desde el club también como parte fundamental del crecimiento que tuvo el club en todos estos años, como sostén económico del club. Si no sabían, en Argentina un club de la magnitud de Racing, el primer ingreso que tiene, por encima de lo que son derechos de televisación, por encima de lo que es
patrocinio es el ingreso por cuota social, por eso se van a encontrar con muchas campañas de captación de socios y de abonados en Argentina. Y tiene que ver con eso, obviamente, porque es un club como Racing tiene aproximadamente en este momento por encima de los 70.000 asociados. Por lo cual nos enfocamos tanto en lo que tiene que ver con la retención de socios, pero también mostrarlos desde ese lado, desde el lado del compromiso para con el hincha. Y ahí volvemos a lo mismo que hablábamos antes, porque Racing pasó por distintas situaciones a lo largo de las últimas décadas que hace que el club, que hace que el hincha valore al club desde otro lado, porque el hincha sabe que estuvo a punto de perder el club, y eso es algo muy, muy, muy fuerte, y ese valor de fidelidad que tiene el hincha para con el club, nosotros ahí a flor de piel lo tratamos de aprovechar. A ver, me pedías resultados de las últimas campañas. Quizás me voy a quedar con la última, que fue la que estuvo premiada en el World Football Summit el año pasado como mejor campaña comercial. Y tiene que ver con una campaña de abonados que hicimos, en la cual, de nuevo, volviendo a esto de la importancia de la identidad y el sentido de pertenencia para con el club, hicimos un paralelismo entre lo que es comprar tu primera vivienda, con la figura del notario, de la escribanía, de la notaría, y lo que termina siendo comprar o adquirir tu lugar en el mundo, que es tu butaca, tu platea en el estadio. Quizás el éxito de la campaña no estuvo únicamente en la pieza de comunicación únicamente, que fue magnífica, fue una campaña de 2 piezas que la pueden encontrar, como Tu lugar en el mundo, en YouTube, que la verdad que fue muy buena, sino el impacto termina siendo en la parte 360, que es cuando nosotros terminamos enviándoles a todos los abonados que ya habían renovado su abono una escritura, en la cual, digital obviamente y simbólica, en el cual se los reconocía como propietarios de ese pedacito del cilindro, y eso obviamente fue lo que terminó despertando ese sentido de pertenencia y que la gente quiera viralizarlo, compartirlo, y el que todavía no había abonado no había renovado su abono, quería también tener esa escritura. Son acciones simples que terminan haciendo 360 grados una campaña, que es donde realmente va a tener el impacto que nosotros queremos y que realmente llegue y toque la fibra del hincha. Coincido, nos encontramos en un escenario bastante particular, en lo cual no hay nada escrito, en el cual un poco estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Soy de los que cree que vale la pena y está permitido equivocarse. Obviamente, haciendo un mayor análisis vamos a reducir esas chances de equivocarse, pero realmente no hay nada escrito sobre esta nueva experiencia, y realmente no sabemos si va a volver a ser todo como antes o no. Por lo tanto, completamente inmersos en ese desafío de que tiene conocer y saber hacia dónde va a apuntar, o hacia dónde creemos que va a apuntar, porque obviamente nosotros tenemos analizado y estudiado cómo vemos que se fue comportando el hincha y el socio en este tiempo, desde el perfil consumidor y que aumentó para bien, y también en lo que tiene que ver el hecho de estar alejado del espectáculo deportivo, que también eso obviamente tiene un impacto negativo. Pero bueno, asumiendo ese desafío y yendo para adelante. Gracias, Pablo. Muy bueno. Tenemos un par de preguntas por parte de la Sí. audiencia. Una especialmente dirigida para Cintu, que dice: ¿de qué manera se podría generar un valor agregado a un patrocinador
si no tengo demasiados activos de patrocinio, porque soy una academia de fútbol relativamente nueva y no quiero que mi camiseta o mis redes sociales se conviertan en una valla publicitaria, dice Diego Logroño. Pues precisamente, es complicado, ¿eh? Pero precisamente yo creo mucho en el contenido, ¿no? Lo que no tenemos que olvidar nunca es que los patrocinadores no son ONGs, ¿no? No son organizaciones sin ánimos de lucro que regalan el dinero y que lo dan a cambio de nada. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes en propiedades muy pequeñas y en grandes propiedades, ¿eh? Tenemos que ser muy conscientes que precisamente lo que decía Pablo, ¿no? Que si ellos pagan por 100 cosas, pues le tenemos que dar 200, ¿no? Por un doble interés, ¿no? En primer lugar, porque se sentirán queridos y en segundo lugar, egoístamente, porque cuando me toque renegociar con él, no querrá que le quite 100 cosas. Por tanto, cuando le pida más dinero, me lo dará, ¿no? Entonces, todo el mundo se acostumbra a lo bueno. Yo en una propiedad pequeña creo que la clave es en generar una historia única, ¿no? En crear una historia de contenido, en proveer de muchas píldoras comunicativas a los patrocinadores. Y esto es lo maravilloso que tienen las redes sociales, ¿no? Yo siempre explico que la grandeza de lo digital es que podemos no quedarnos en nuestro consumidor objetivo. Es decir, si yo genero una pieza de contenido única, se va a compartir por WhatsApp, por redes sociales, por donde sea, a todo el mundo. O sea, yo soy capaz de tener una academia pequeñita en Paraguay que nadie me conozca, que si yo creo un contenido único, que no quiere decir una superproducción, ¿eh? Un contenido único que toque la fibra. A mí me gusta siempre decir la frase de que, y no sé si se me entenderá muy bien ahí, pero de generar piel de gallina y lágrimas, ¿no? O sea, si yo soy capaz de generar piel de gallina y lágrimas, este contenido se va a compartir en los que les guste el fútbol, los que no les guste el fútbol, los que les guste la música y incluso los que odien el fútbol, ¿no? Pero porque es un contenido que emociona. Entonces, tenemos que ser capaces de generar contenido que emocione. Ese contenido es el que tiene un valor incalculable para las marcas. Y ese contenido es el que, si nosotros somos una propiedad pequeña, tenemos que explicar, ¿no? Esto me pasó hace un tiempo con una alumna que tuve en el Cruyff, que era una deportista de élite de un deporte muy minoritario, ¿no? En ese caso, waterpolo, ¿no? Y me decía, es que el waterpolo nunca vamos a conseguir dinero de patrocinadores porque no nos tienen en mente y no sé qué. Y yo le decía, ya, pero ¿tú has explicado alguna vez lo que sufrís vosotros en los entrenamientos de waterpolo? ¿Tú has mostrado vídeos de que cuando acabas de entrenar waterpolo no puedes ni salir de la piscina algún día, de que no tienes fuerza en los brazos para levantarte? La gente quiere ver esto, quiere ver contenido de sufrimiento, quiere ver contenido de superación, quiere ver contenido que realmente le emocione, ¿no? Y ese contenido es el que se hace viral. Cuando tú tienes un contenido que se hace viral, generas muchas visualizaciones y, por tanto, aunque tengas una propiedad pequeña, emocionas, conectas y todo el mundo se quiere asociar a ti. Cuando no explicas nada ni comunicas nada, no eres nadie, ¿no? Para las marcas, y ese es el error. Magnífico, gracias, Cintu. Pablo, nos dice Ana Irala, la campaña para asociarse en el 2009 y en el 2018 en Racing han sido muy innovadoras y utilizando figuras y situaciones que generaron gran impacto, dice. En el momento inicial de análisis de la campaña, ¿se incluyen ideas de socios o es un trabajo exclusivamente del equipo de marketing del club y de la agencia con quien trabajaron en base a alguna información recolectada, dice, a través de una base de datos, por decirlo así? A ver, obviamente sí, somos bastante abiertos en cuanto a lo que es ideas. Pero bueno, volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. Hablamos desde el conocimiento del hincha de Racing, o sea, en cómo conocemos al hincha de Racing. Teníamos la suerte de trabajar con una agencia que es una de las más reconocidas en Argentina, mejor dicho, con un creativo, uno de los creativos publicitarios más importantes de Argentina, que es Damián Keppel, y tenemos la suerte, dije, porque Damián Keppel es
fanático de Racing y conoce muy bien ese perfil de hincha, por lo cual reducimos muchísimo ese riesgo de no llegar o no tocar la fibra, o sea, del hincha de Racing, potencial socio de Racing. Por eso buscamos siempre impactar desde ese lado. Muchas veces se dice de afuera, y quizás es algo hasta no tan positivo, pero se dice que el hincha de Racing es hincha de su propia hinchada. Y la verdad que para este tipo de campañas, bienvenido sea que el hincha de Racing sea hincha de su propia hinchada. Nosotros nos vemos y nos llama mucho la atención muchas veces, bueno, ya no nos llama más la atención, pero cuando nosotros recibimos a alguien de Europa que viene a ver algún partido de Racing, porque viene por negocios o porque viene enviado conocido de alguien puntual, que obviamente siempre es un placer recibir a gente de otros países en el estadio, para que conozcan el ambiente, la atmósfera de lo que es un partido de fútbol, nos encontramos con que la gente mira más hacia las tribunas que lo que está sucediendo en el campo de juego. Y quizás a veces decimos qué pobre es quizás el espectáculo deportivo para que pase eso, pero en realidad tampoco tenemos que dejar de ver eso, que en realidad hay un atractivo muy fuerte y hay algo muy fuerte en lo que pasa en las tribunas, no solo en Argentina, en Latinoamérica, que hace que sea distinto. ¿Y por qué no podemos potenciar eso? ¿O por qué no podemos mejorar el resultado, lo que pasa dentro del campo de juego, pero conservando toda esa atmósfera de fiesta, de alegría que nos hace tan característicos y tan únicos? Creo que ahí está un poco... y es muy bueno el ejemplo, incluso para citar, Damián Keppel, que es el creativo publicitario de la agencia Keppel y Mata, que es fanático de Racing, hace todo su trabajo para Racing de una manera ad honorem. En ningún momento se le ocurrió cobrarle algo al club, de la misma manera que hace su trabajo ad honorem Diego Ortiz Mujica, que es el fotógrafo, es uno de los fotógrafos más reconocidos del país, que expone en Nueva York. Sin embargo, ni se le ocurra decirle, Diego, cuánto nos sale esta producción de fotos para el plantel. Quizás es hasta insultarlo, decirle eso. Sin embargo, nosotros convivimos con ese tipo de gente que por el club hace cualquier cosa. Y ahí también tenemos el perfil del hincha y del socio de Racing. Esto no quiere decir que no tenemos que ser profesionales, ni tener un presupuesto asignado, ni hacer todo con lo que tenemos a mano, que muchas veces sí nos pasa, pero no quiere decir que hay que naturalizarlo, pero sí tomar de esas situaciones lo que es posible de hacer un hincha por el club. Yo me acerqué a Racing a dar una mano. Racing venía de esta situación que les decía, después de atravesar una etapa de gerenciamiento que fue muy dura, y volvió a sumar a mano de los socios del club en el año 2009. Y yo me acerqué al club a brindar un proyecto de reconstrucción de la imagen institucional del club. En ningún momento se me hubiese ocurrido terminar trabajando en el club. Me encontré de repente colaborando y de repente me invitaron a formar parte y terminé trabajando en el club, pero estuve trabajando 8 meses de manera ad honorem por el club. Hay muchas cosas que acercan al hincha, por eso hablaba antes también de que uno se puede acercar a un consumidor de una manera distinta a la convencional de lunes a viernes. Lo tocás por otro lado de la fibra. En el momento de análisis que nosotros no tenemos en cuenta eso, estamos cerrando el camino. Tenemos que estar siempre, ser siempre conscientes de que nos estamos dirigiendo a un público que está atravesado por la pasión de punta a punta. Es el gran diferencial que hay entre el marketing convencional y el marketing deportivo. Y no es menor, y no es de manual, ni uno lo repite hasta el hartazgo como un lorito. Es porque es realmente así. Nosotros vamos a llegar de una manera distinta, es lo que decía recién Cintu, en lo que respecta a emocionar. No hay que ser campeón para contar una buena historia. Desde el fracaso y desde la derrota se pueden contar historias excelentes. Creo que el desafío pasa realmente por saber contar las historias.
Yo hace poco, creo que fue este año, sí, este año, hay una campaña muy buena, les recomiendo que la busquen, de un club de fútbol femenino de las Islas Canarias, o de Tenerife, no recuerdo, creo de Islas Canarias, que se llama Juan Grande. Es un club, por lo que entiendo, muy chico. Sin embargo, hizo una campaña excelente de captación de abonos. Es mentira que por ser una institución deportiva chiquita o una academia o no contar con los recursos, no podemos contar buenas historias. Se pueden contar historias excelentes, y no es necesario ser campeón de la Champions para eso. Ni tener el mejor de los presupuestos. El desafío está en saber contar la historia. El fútbol está plagado, el deporte está plagado de historias de superación, de caerse y de volver a levantarse, de resiliencia. El desafío está ahí, ni más ni menos que ahí. No lo pudiste haber resumido mejor, Pablo, realmente para ir concluyendo la jornada. Sin dudas, la pandemia lo que trajo a partir de este momento no es, todos tenemos claros los conceptos de identidad de marca, de mismo los conceptos básicos, ¿no? De lo que significa el branding, y eso se mantiene, pero las formas han evolucionado y seguirán evolucionando probablemente con un margen de prueba-error, como bien comentaban Cinto y Pablo, y que también se acortó mucho la brecha de esa curva de aprendizaje de la evolución del fútbol, sobre todo en Latam, de que hubiese tocado 5 años, quizás en un año o en 6 meses, como decía Cinto, se debe reinventar todo, ¿no? Y claramente, a modo de resumen, llegar a las emociones, tocar o llegar a la fibra, y con un buen storytelling, más allá de la magnitud de cualquier entidad, realmente se puede llegar a ese objetivo, ¿no? Así que, Cintu, primeramente te quiero ceder la palabra para ir concluyendo. Muchas gracias por acompañarnos también y bueno, nos vemos próximamente por acá. Muchas gracias, Edgar. Un placer, Pablo. Seguro que estaremos en contacto. Sí, Gracias, Cintu. Pablo, muchas lo mismo gracias. digo. Suerte, perdona, suerte hoy, ¿eh? Muchas gracias. Y lo mismo digo, la verdad que primero agradecerles la invitación y celebrar este tipo de iniciativas, de encuentros, que les deseo realmente lo mejor para próximas ediciones. Esperamos que sea presencial la próxima. Esperamos. Correcto. Nos vemos próximamente, si así se lo permite. Gracias, Pablo. Gracias, Cintu. Hasta cualquier momento. Un gran abrazo a todos. Chao, chao.